Hosana gritamos al Señor en las alturas. Vamos, 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 a la gloria sea al Señor. Le decimos al Señor, libera, trae tu liberación, trae tu victoria, trae tu gloria. La iglesia sigue declarando en este tiempo, en esta temporada, que en Puerto Rico hay libertad, hay victoria de parte del Señor. Oh, aleluya. Estamos más que contentos en una mañana donde podemos precisamente ponernos de acuerdo como iglesia para reconocer que el Señor nos llamó, que el Señor nos separó, pero nos invita a recordar en un día como hoy que Jesús, habiendo andado por toda Galilea, andando haciendo milagros, sanando, proclamando, revelando la victoria, llegaría el día en donde Él iba a entrar a lo que vendría siendo Jerusalén, la capital, el lugar central, para que el lugar donde estaban esperando que el Mesías regresara, el lugar donde la gente clamaba, ¿cuándo Dios va a regresar, a enviar a su Mesías para liberarnos? En un día como hoy, Él estaría entrando, a punto de entrar por la alfombra roja, precisamente para marcar con rojo, pero con su sangre, para ser colgado en una cruz, por la salvación de tus pecados y los míos, para liberación de más de lo que la gente pensaba, que era algo solamente o político, era una salvación espiritual que venía a liberarnos a todos, a todas aquí, que vendrían en un día como hoy a reconocer que mientras estaban clamando 1 año, 2 años, 3 años, ya Jesús estaba dando ronda, sanando y dando sus milagros y sus señales. Porque mientras tú y yo oramos, un día como hoy nos recuerda que ya Jesús está andando. Que mientras Jerusalén estaba esperando que el Mesías se reflejara y se manifestara en un día como hoy, ya llevaba Jesús de 2 a 3 años dando vueltas, sanando y transformando. Por eso es que la iglesia debe recordar en un día como hoy que mientras tú estás clamando por la respuesta de Dios, ya está haciendo milagro alrededor tuyo. ¡Oh, vamos, aleluya! Estamos hoy recordando que mientras tú estás orando, ya Dios se está moviendo a tu alrededor. Ya Dios está obrando. Por eso es que Marcos capítulo 11 nos relata. Y permíteme, en vez de leértelo textualmente, permítenos narrarlo. Permíteme compartirte que esto que estaba pasando, Jesús estaba a punto de entrar. Y mientras estaba a punto, le dice a 2 de sus discípulos, vayan y adelántense y busquen un asno, busquen un burro que va a estar amarrado. Un burro que nadie ha utilizado jamás. Interesante, porque ese tipo de burro era uno nuevo, joven. Y es interesante saber esta distinción, porque cuando tú ibas a escoger un burro, tú buscabas el joven, porque usualmente el burro con mayor tiempo tiende, y si ustedes han visto, y para los que nos están mirando ahora mismo por las redes, las orejas de un burro joven tienden a estar como una antena, elevadas arriba. Pero mientras pasan los años, ¿qué le pasa a las orejas de ese burro? Bajan. Y simbólicamente, ¿qué vas viendo? Que escucha menos. Se tienden a poner tercos. No escuchan y no aprenden rutas nuevas. Eso es lo que pasa con un burro viejo. Un burro joven es aquel que tiene las orejas abiertas, levantadas, porque escucha, sigue instrucciones y aprende nuevos caminos. Y hoy cuando Jesús nos enseña a nosotros al ver que Él escoge un burro joven, nos está enseñando que para tener victoria, para ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar su voz. Que mientras pasa el tiempo y pasan las situaciones de la vida, nos cerramos nuestros oídos. Y no escuchamos y no aprendemos lo que Él quiere hacer, porque nos acostumbramos a una ruta. La Pascua era un recuerdo de cómo Jesús liberó a este pueblo, a Israel de Egipto. Pero en este momento estamos en una contradicción, porque ellos están celebrando una libertad. Pero ¿qué pasaba? Estaban ahora mismo bajo Roma. Estaban siendo ahí en ese momento aguantados. ¿Qué estamos viendo?
que estaban esperando que se diera una nueva liberación. Y aquí en Puerto Rico tenemos una fiesta como la de los judíos. Aquí ellos tenían la Pascua, pero aquí tienen en Puerto Rico a principios de año algo que se llama la calle de San Sebastián. Y cuando celebran ese tipo de actividades, ¿qué sucede? Menos tiene que ver, poco tiene que ver la fiesta de San Sebastián con lo que sea un santo ni con Sebastián, porque lo que tú ves es una dinámica de desorden. Por eso es que en el Antiguo Testamento tú ves que decían la fiesta de Dios, pero en el Nuevo Testamento le llaman la fiesta de los judíos. Porque en el Antiguo Testamento la Pascua tenía que ver con Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento tenía que ver con los judíos. Porque seguían con la práctica, pero se habían olvidado del propósito. Seguían con la fiesta, pero ya no tenía que ver con Dios. Ya solamente tenía que ver con los intereses de ellos, porque habían perdido el enfoque. Pero yo le estoy hablando a una iglesia que sabe, que reconoce que nosotros no comprometemos nuestro compromiso con Dios. Nosotros no comprometemos a lo que Dios nos llamó. Nosotros, esta iglesia, no es un club social. Esta iglesia se levantó para hablar y decir lo que Dios nos mandó a hablar y a declarar. Oh, aleluya, aleluya. Porque precisamente esta gente habían perdido el foco. Porque mientras esperaban, perdieron la esperanza. Se cansaron. Dijeron, se está tardando, se va a cumplir en algún día, pero mientras tanto déjame yo resolver. Jesús está diciéndole, busquen ese burro, búsquenlo joven, porque para tener victoria, para nosotros ser ese vehículo, este burro iba a ser el vehículo para el Señor entrar a la tierra triunfal, a la entrada en Jerusalén, donde se iba a dar el cumplimiento profético que está en Zacarías. Pero de la misma forma, iglesia, hay que saber que el que él haya escogido ese burro tiene mucho significado. Y es por lo siguiente, porque en aquel momento, si tú querías ir en un Ferrari, en un carro de mucho dinero, un vehículo, tú escogías el caballo, porque el caballo era lo más prestigioso. Pero entonces Jesús se va por el asno, se va por el burro, que tal vez no es un Ferrari, pero por lo menos era una bicicleta. El burro era como la bicicleta. ¿Y por qué Jesús, en vez de coger lo más caro, se va por lo más modesto? Porque recuerden que nuestros ministerios, a veces nos enfocamos mucho con la apariencia, con los números. Y en nuestra vida y en la iglesia de hoy, en la entrada triunfal nos recuerda que no se trata mucho de apariencia, sino de la sustancia de lo que viene cargado ahí. Tenemos que regresar a la sustancia. Ya basta de tanto cristianismo en donde hay solamente muchas ramas pero poco fruto. Dios nos mandó a dar frutos. Que nuestro hablar, que nuestro andar, que nuestra forma de vivir sea precisamente el que abre el camino. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Cero evangelio light. Vamos a vivir el evangelio completito como es. Y entonces también, si un rey iba para la guerra, ¿qué hacía? Se montaba en un caballo. Porque el caballo iba más rápido. Porque el caballo iba con más rapidez, con más fuerza. Tú no escogías un burro para ir para la guerra. Y la gente esperaba que Jesús entrara por ahí como Mesías cortando cabezas. Pero sin embargo Jesús nos recuerda que Él era un príncipe de paz. Y nuestro evangelio muchas veces lo hemos vuelto una guerra campal con todo el mundo. Y Cristo nos está recordando que Él no entró en el caballo porque Él venía a transformar, Él venía a renovar, pero Él no venía con el espíritu de empujar, de matar. Él venía a transformar y lo iba a hacer con amor, con transformación y con la paz. Por eso es que tenemos que recordar
Tenemos que recordar, aleluya, que Dios nos llamó a ser agentes de paz. El mundo quiere ver cómo te domina. La gente quiere ver influenciado por el mundo y las tinieblas. Cómo le saco, cómo abuso, cómo yo me trepo encima de los demás. Y Jesús está diciendo, eso no es así. En mi reino tú ganas amando. Tú ganas teniendo misericordia. En el reino se avanza cuando puedes enseñarle que cuando Dios está en control, no importando la tormenta más grande, tú puedes estar en paz. Jesús no estaba entrando a Jerusalén a un cumpleaños. Él no iba para una fiesta. Él iba, y lo declaran los evangelios, que él estaba consciente a lo que iba. ¿Y cómo es posible que él, estando consciente a lo que iba, podía mantener su paz? Podía montarse en el burro tranquilito. Lo irónico es, iglesia, que cuando vemos que va entrando y hace de su trono ese burro, la gente empieza a celebrar, la gente empieza a festejar. Pero la pregunta es, si Jesús se pasaba haciendo milagros en el norte, en Galilea, bien arriba, y bajó a Jerusalén, ¿quiénes lo conocían allí? Porque si Jesús estuvo haciendo milagros arriba, ¿quiénes son esa multitud que lo está recibiendo abajo? Jesús estuvo haciendo milagros por 2 a 3 años. Y en ese lapso de tiempo, en la fiesta de las Pascuas, todos los judíos de todo el área bajaban a encontrarse allí para esa fiesta. Queriendo decir que la multitud que estuvo celebrando a Jesús fueron los que lo vieron sanando, predicando, liberando en su entorno. ¿Qué te está queriendo decir eso, iglesia? Que nosotros tenemos que sembrar para poder cosechar. Si tú quieres que en tus entradas y en tus victorias la celebración esté, tenemos en la marcha que ir sembrando donde nadie nos ve. Y la Biblia nos está enseñando, y Jesús, que tenemos que hacer el bien cuando nos ven como cuando no nos ven. Que el evangelio no es por cuánto aplauso y cuánto vamos, vamos. El verdadero carácter del cristiano hace y no hace según la voluntad de Dios, cuando te están viendo y cuando no te están viendo. Jesús demostró allí que el mismo rey que la gente profesaba decir, todos los que estaban ahí lo podían confirmar. Él es quien dice que es, porque nosotros lo vimos. Él estuvo año tras año sanando, liberando y transformando. Y Puerto Rico necesita cristianos que no estén buscando los aplausos en la entrada triunfal de sus ministerios. No. Tenemos que buscar que nosotros seamos los mismos, con cámara o sin cámara, con aplausos o sin aplausos. Ay, mi alma alaba al Señor. Y entonces Jesús, ¿qué viene haciendo en ese momento? Dice la palabra que entonces cuando iba entrando, la gente de los judíos empezaban a aplaudir y gritaban como ustedes gritaban hace unos momentos. Hosana, Hosana, libértanos, transfórmanos, Señor. Oh, el que viene de la línea de David, el que viene de lo alto. La gente celebrando, la gente, pero yo te pregunto, un judío sabía lo que estaba pasando porque conocía las escrituras. Pero un romano, porque allá habían romanos allí, era la capital, eso estaba rodeado. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Hablando en el aspecto terrenal, los romanos tuvieron mucho que ver. ¿Qué sucedió? Precisamente eso, amigo y amiga, que los judíos sabían lo que estaba pasando, pero un romano que no conocía a Zacarías 9 no sabía lo que estaba pasando. Y en Puerto Rico estamos en un tiempo en donde muchas personas están dormidas y no conocen los tiempos espirituales que se están viviendo en Puerto Rico y en el mundo.
Y solamente los que conocen la profecía, solo los que conocen la palabra, solo los que entendían lo que estaba pasando en aquel momento. Y yo te tengo que decir, amigo y amiga, que no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar distraído, distraída. En el momento en que abandonamos la oración, en el momento en que nos alejamos de la palabra, no sabemos el momento que vivimos. Pero cuando estamos centrados en la voluntad de Dios, tú podrás ver que se mueve el país, que se mueve el mundo, pero a Dios nadie lo mueve de su trono. Nadie mueve, nadie puede ir más allá de donde Dios dice. Nadie, por más que corra, podrá llegar hasta el punto hasta donde Dios diga ya. No podrá pasar de ahí. Porque el mundo en que estamos viviendo está en confusión. El mundo en que estamos viviendo no sabe ni lo que es ni lo que quiere. Pero los que estamos fundamentados en la palabra del Señor, estamos viendo tantas situaciones en todas las esferas políticas, sociales. Estamos viendo que la gente está habiendo parto, está habiendo dolor en Puerto Rico, está habiendo confusión. Pero en medio de este tiempo, la iglesia no debe andar distraída, no debe andar confundida, porque nosotros somos los que estamos gritando, ¡Hosana! Viene cumplimiento de Dios. La gente dice, no sé qué va a pasar. Te cantan que no saben lo que les espera mañana. No saben. Pero tú y yo sabemos que el bien y la misericordia nos siguen, porque estamos centrados en aquel en quien todo gira, que se llama Jesucristo. Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Pero también Jesucristo es la pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos en el plan de Dios? ¿Acaso podemos seguir las instrucciones de Jesús en tiempos cuando parece no tener sentido? Porque en momentos dados, cuando Jesús entraba, unos gritaban, el que viene en nombre y en la línea de David. ¿Qué está pasando con eso? Ahí hay un problema. Porque unos están viendo, sí, viene un cumplimiento, pero tenían sus interpretaciones personales. Pues si viene como David, va a picar cabeza como David. Mientras que otros decían, el que viene de lo alto. Intereses diferentes, enfoques diferentes. Y yo te tengo que preguntar, para ir aterrizando este mensaje en esta mañana, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque Dios está obrando en la historia, pero las personas tenían su interpretación de cómo Dios iba a hacer las cosas. Y yo te voy a decir, amigo y amiga, hermano y hermana en la fe, que tenemos que poner nuestro enfoque en lo alto y en recordar que a pesar de que yo sé que Dios va a cumplir sus promesas, las cumplirá en mí, yo me voy a sujetar a su tiempo y a sus temporadas. Entender que Dios me está invitando a confiar en Él, pero mientras Israel tenía unas expectativas de que Él tumbara ese gobierno, Él venía a tumbar el gobierno de las tinieblas. Y mientras venía a tumbar el reino de las tinieblas, te quiero decir en esta tarde que Dios viene a derribar todo lo que se ha querido levantar en tu vida, en tu familia, en Puerto Rico, en el lugar donde tú te has movido, donde tú has visto que la depresión, donde el suicidio, donde la muerte, donde la drogadicción ha estado acaparando al país. Dios te está diciendo, mira hacia arriba, porque viene liberación de lo alto y viene a transformar y viene a hacer todo nuevo. Ellos preocupados con Roma, pero para nosotros 2000 años después Roma es historia. Ya Roma eso se acabó, pero la situación espiritual, que es la que Jesús estaba atendiendo, siguió estando después.
siguió estando porque Cristo vino a atender ese problema y abrió la puerta para que todo aquel que le crea al Señor, que le crea su promesa, que se pueda entrar en el arca de su protección. Podrán venir los diluvios, podrá venir el caos, podrá venir la muerte, pero la iglesia estará en victoria. Yo te invito que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano al Señor. Ahí desde tu auto, ahí desde las redes, desde donde tú estés. Ese pueblo gritaba, Hosana, 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 libértanos, libértanos, porque tú solo tienes el poder para hacerlo. Y debemos llegar a ese punto en donde lleguemos delante de Dios sin plan B, sin plan C, sino que Dios sea nuestro plan A hasta nuestro plan Z. Que Dios sea nuestra alternativa 1, 2 y 3. Que no vivamos nuestra vida tomando decisiones y después yo pregunto, Dios, ¿eso era? Pausa. Sino que Dios quiere restaurar mi vida, tu familia, transformar, llevarte al crecimiento. Pero Jesús todo esto nos fue llevando en una simple ilustración de Él montándose sobre ese burro. Yo me pregunto, si el burro, ese asno, pensara como nosotros, si él tuviese esa capacidad de razonar, yo me hago la pregunta si él se hubiese confundido y diría, ese burro, ese asno, oye, ¿por qué la gente me aplaude a mí? ¿Por qué la gente me aplaude a mí? ¿Será porque soy un burro nuevo? Soy un burro joven. Y yo me imagino, si hubiese otro burrito cerca, no es a ti que te están aplaudiendo, es al que está montado encima de ti. Tú verás la victoria, tú verás el cumplimiento de cada promesa, iglesia, hermano y hermana. Pero más va a depender de Él que de todo lo que tú puedas hacer. Por ende, confía en Él. Sé el mejor vehículo, la mejor base en la cual Jesús pueda sentarse. Porque antes la gloria se pensaba y se concebía dentro del trono. Pero luego y entraremos y reflexionaremos la semana que viene en la muerte y la resurrección. Pero en esa muerte y resurrección nos acuerda una cosa, que ahora todos somos sumos sacerdotes delante de su presencia. Que ahora tú y yo somos el arca del pacto que se mueve por todas partes. Y donde ese arca se metía, la presencia de Dios estaba. Y ahora donde tú y yo estemos, la presencia de Dios está. Por ende, le creemos y respondemos a su invitación. Tenemos y debemos conectarnos con Él. Vamos, oremos. Invito a que cada uno de nosotros pueda rendir sus planes, sus estrategias, sus objetivos delante de la voluntad de Dios. Que podamos depender de Él, que Él tiene un plan completamente diferente al tuyo y al mío, iglesia. Pero su propósito trabaja y opera para bien, es el efectivo. Así que oramos y te invito a que te conectes en el Espíritu. Eterno Dios, clamo por cada hermano y hermana que nos escucha, que estamos aquí conectados. Y yo te ruego por tu Espíritu Santo, que tú nos llenes, que tú nos transformes, que tú nos cambies, que pongas en nosotros el querer como el hacer, conforme a tu voluntad. Yo te ruego en este momento que tú quites toda piedra de tropiezo, todo lo que pueda ser de estorbo, todo lo que pueda ser de confusión, todo lo que pueda ser de detenimiento en lo que estás haciendo, en mi vida, en mi familia, en Puerto Rico, en el mundo. Hazme canal de bendición donde quiera que yo pise. Que tu libertad se meta dentro de mi ser, hasta tal punto que donde yo entre se contagie esa libertad, esa esperanza. Porque mientras el mundo se ahoga, nosotros vamos a extender la mano y le vamos a dejar saber
que no está perdido, que Jesús es la respuesta y Jesús es la solución. Y clamamos por todo aquel y aquella que esté lejos del Señor. Y les invitamos a que puedan declarar estas palabras. Si tu vida ha estado lejos del Señor, di conmigo: Señor Jesús, sé mi Salvador. Perdona mis pecados. Sálvame, transfórmame. Empieza tu obra transformadora en mí. Que hoy tenga un encuentro con tu cruz, con tu sacrificio, con tu entrega, con tu resurrección. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, iglesia, seguimos en victoria. Seguimos en avance. Y le creemos al Dios de todo poder, de toda bondad y de toda misericordia, que siga con nosotros, con su iglesia, hasta el fin de los tiempos y hasta que estemos delante de su presencia y gritemos que ya no será más hosana, porque ya estaremos libres, porque ya estaremos en plenitud, ya estaremos en gloria, ya estaremos en victoria y ya estaremos en el gozo del Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén. Amén.